si fue ayer o antes de ayer, para preguntarme qué íbamos a hacer con el programa de hoy, porque era día de fiesta. Y en un primer momento yo le dije, bueno, Víctor, como día de fiesta, vamos a dejarlo. Pero pues yo dije, espérate, que eso es para el domingo. No, no, pues ándate, no, dale para atrás, dale para atrás. Porque realmente entiendo que el domingo tiene que sufrir las consecuencias de la fiesta de hoy jueves, hoy día de las Mercedes. Y de verdad que entiendo que es un compromiso de todos, pues entrar en esa dinámica de reflexión, esta dinámica de encuentro con Dios, con el objetivo de vivir con mayor plenitud la celebración dominical, sobre todo ese encuentro con la liturgia de la palabra. Acuérdense que esto el propósito es encontrarnos con Dios en su palabra, partiendo también, obviamente, del valor del mes que nos propone el plan pastoral. Pero bien, yo creo que ya podemos ir empezando, como que estamos en hora, ¿cierto? Y hoy es día de fiesta, ¿eh? Hoy, no, bueno, los que están en Estados Unidos no. Mi tía Leo, que la veo por ahí, Leocadia. Sí, Los que no. están en Estados Unidos, hoy es día normal allá, pero Estamos aquí no, normal, aquí normal. hoy parece domingo. Parece domingo con el toque de queda a partir de las 7. Pero por lo demás, claro, un día bastante especial. Hoy tuve 2 celebraciones eucarísticas, gracias a Dios. Bueno, como están entrando, pues y yo soy el padre, o sea, soy el neosacerdote, así que tengo el espacio para yo decir lo que hemos vivido durante estos días. Hoy tuve 2 celebraciones eucarísticas. La primera, hoy tuve de extremo a extremo. La primera fue en Los Alcarrizos, kilómetro 14 de la autopista Duarte, y a las 8 de la mañana. Y ya ustedes saben lo difícil que fue para yo sacudírmele a la gente que me quieren tanto en la parroquia San Francisco de Asís, sacudírmele a la gente para poder salir corriendo para Estela Maris, que está entonces del otro lado del mundo, del otro lado del arquidiócesis. Cuando hay que cruzar ese puente, señores, todo es lejos. Pero gracias a Dios, pues, pude sacudirme y llegar con tiempo. Tuve la segunda Eucaristía entonces en Estela Maris, lo que será mi nueva parroquia, hasta ahora. Esa será mi nueva parroquia donde estaré pues sirviendo como vicario junto al padre Alejandro Valera. Yo espero que me reciban bien por allá. Hoy pareció que sí, pero a veces una cosa es cuando tú vas como visita y otra ya cuando tú estás allá y dices, uy, pero Robert como que ya me está cansando. Y eso es un problema. Pero bien, simplemente también decirle que durante estos días como neopresbítero, el Señor se ha burlado, ¿eh? El Señor de verdad ha hecho maravillas, sobre todo en mi vida espiritual, en mi relación con Él. Y no sé si lo que han tratado conmigo durante estos días, pues han sido testigos de la alegría que siento. No contentura, no digo que contentura, no, alegría, felicidad de consagrar mi vida a Dios y saber que Dios ha decidido llamarme y utilizarme para administrar sus misterios. De verdad que celebrar la Eucaristía, confesar, ungir. Señores, estos días a mí me ha tocado celebrar prácticamente todos los sacramentos. Hasta bendiciones de casa he tenido. Nada más falta la confirmación, pero eso viene después cuando uno tenga gorrito y cosita aquí, pero eso no me toca. Eso le toca a los demás. Pero realmente ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Y cuando las personas me preguntan que cómo me siento, solo me salen 2 palabras: bendecido y lleno de gracia. Después de ahí no sé qué más decir. Pero bueno, vamos a dejar esto en la mano del que resuelve, del que dirige, del que guía y del responsable principal. Vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe este momento, sea Él quien guíe este plan de la palabra. Este último encuentro de este mes de septiembre, mes de la Biblia, donde contemplamos, donde meditamos el valor de la palabra. Así que mis queridos hermanos, hermanas, oremos. Bien, hermanos, nos ponemos ante la presencia de nuestro Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para siempre gustar, Señor, de hacer el bien y gozar de tu consuelo. En esta noche especial, en donde nos has convocado ante tu presencia, Señor, como comunidad de hermanos, confiados en esa gran promesa de que estarás junto a nosotros. Te pedimos envíes tu Santo Espíritu y le des al hermano Robert palabras de vida, Señor, que se conviertan para nosotros en una enseñanza de moral, de espiritualidad y de crecimiento en la fe. Que tu obra se realice en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como como era en un era en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas. Durante estos días de este mes, pues hemos ido meditando en torno a este valor de la palabra, en torno a la Sagrada Escritura. Inclusive la semana pasada, recuerden que vimos, bueno, en primer momento, recuerden que la palabra en sentido general. ¿Qué es la palabra? ¿Para qué sirve la palabra en sentido general para nosotros como personas, como seres humanos? Pero luego vimos la palabra como sagrada escritura, palabra donde Dios habla, donde Dios se revela. Y la semana pasada, bueno, como estábamos en la víspera de mi ordenación presbiteral, vimos la palabra como una llamada de Dios, como una vocación. La llamada de Dios, la vocación. Que veamos lo importante de este tema de la vocación, puesto que en la medida que nosotros, nuestra vocación, pues se dan dos efectos en nosotros. Primero, lo hacemos para el servicio y segundo, el hacerlo nos hace felices. Sin embargo, hoy de forma muy especial, vamos a meditar el culmen del concepto de palabra para los cristianos. El culmen. ¿Dónde tiene el concepto de palabra su culmen para nosotros los cristianos? En Cristo. En Cristo. Entonces, el tips formativo o la cápsula formativa del día de hoy va a ser en torno a esta realidad. Cristo como palabra de Dios. Cristo la palabra, porque hay palabras, pero la palabra de Dios es Cristo. Y es lo que yo quiero que hoy nos quedemos con esto entre ceja y ceja. ¿Qué es lo que sucede con Cristo como palabra de Dios? Recuérdense que toda la palabra de Dios es revelación. Cuando digo palabra de Dios me refiero a las Sagradas Escrituras. Es la revelación. Dios se da a conocer, Dios que se revela, Dios que se presenta, Dios que se muestra tal y cual es. Pero ¿qué pasa con Cristo? Que Cristo viene a descifrar, y no solo a descifrar, sino a clarificar cómo es Dios. Cristo viene a ser la realidad verdadera de Dios. Viene a mostrarnos a Dios tal cual es. Hasta tal punto, que cuando nosotros vemos a Cristo, vemos a Dios en su plenitud. Vemos a Dios como nosotros podemos recibirlo, porque entiendas, gente, que Cristo nos va a hablar en un idioma que nosotros, y por eso recuerden que Cristo utiliza parábolas, Cristo utiliza ejemplos, Cristo se dedica a predicar con conceptos, con ejemplos que las personas puedan entender. Y por esto,
Cristo viene a mostrarnos un Dios que se da a conocer. Y por tanto, todo lo que Cristo hizo, y esto lo he repetido muchas veces, todo lo que Cristo hizo, lo que Cristo dejó de hacer, todo lo que Cristo dijo y lo que dejó de decir es palabra de Dios. Es palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la muestra de Dios tal y cual es. Y en la medida que nosotros escuchamos la voz de Cristo, en la medida que nosotros entendemos lo que Cristo nos dice, lo que Cristo nos va mostrando, pues vamos conociendo a nuestro Padre Celestial, a este Dios uno y trino, tal y cual es. Nosotros hoy sabemos que Dios es uno y trino porque Cristo así nos lo enseñó. Porque Cristo se reveló como Dios Hijo, un Dios Hijo que tenía un Padre y un Dios Hijo que prometió enviarnos el Espíritu Santo, al que ponía en el mismo nivel, al que daba la misma dignidad. Por eso cuando nosotros querramos conocer a Dios tal y cual es, no nos perdamos en muchas cosas y en mucho pensar. No. Vayamos y escuchemos a Cristo. Vayamos, leamos a Cristo. Vayamos y meditemos la vida de Cristo. Y entonces Cristo nos va a mostrar a Dios tal y cual es. Y no solo nos va a mostrar a Dios tal y cual es, sino nos va a enseñar cómo nosotros debemos mostrarnos ante Dios, cómo debemos presentarnos, cómo debemos actuar. Y por eso Cristo es el culmen de la revelación de Dios. Y dice la iglesia que después de Cristo no habrá ninguna palabra necesaria, no habrá ninguna otra revelación, porque es que todo se dijo en Cristo, con Cristo, por Cristo. Y en la medida que nosotros pues entramos en esta dinámica de preocuparnos por conocer a Cristo, nos estamos preocupando por conocer a Dios tal y cual es. Cristo, entonces, mis queridos hermanos, hermanas, es el culmen, es el centro, es la manifestación plena de Dios como nosotros pudiésemos entenderlo. Porque recuerden, ya les decía que hay aspectos de Dios que nosotros nunca vamos a alcanzar, que nosotros nunca pudiésemos entender hasta que no lleguemos a la visión perfecta de nuestro Dios y Padre Celestial. Cuando podamos verlo cara a cara, tal y cual es, entonces ahí sí, como dice San Pablo. Y eso que todavía no se ha revelado lo que seremos, pero sí sabemos que cuando lo veamos cara a cara, cuando lo veamos tal y cual es, pues ahí sí se revelará, ahí sí se nos mostrará todo lo que somos, todo lo que podemos ser. Entonces, Cristo, centro, Cristo, culmen, Cristo, dirían los muchachos por mi casa, el finalito, el finalito, el finalito. Y hasta aquí, mis queridos hermanos, hermanas, esta cápsula formativa donde hemos visto el culmen de la palabra, el culmen de la revelación de Dios, que es Cristo. Vayamos entonces a ver lo que nos tiene preparada la iglesia para este domingo en que nosotros pues vamos a ver nuestro evangelio, vamos a ver qué tiene la iglesia para nosotros, vamos a ver qué nos va a pedir la iglesia para esta semana. Y escuchemos, mis queridos hermanos, muy atentos la palabra de Dios. Y si tenemos alguna pregunta, pues recuerden guardarla para el final y ahí entonces pues tenemos un conversado, como dicen los viejos, tenemos ahí un diálogo en el que podemos ir aclarando, en el que podemos ir cooperando y colaborando para el enriquecimiento de nuestra meditación
de la palabra y de nuestro encuentro con Cristo a través de este programa, El Plan de la Palabra. Leamos entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos tiran por ahí, si nos tiran una imagen, una cosa, una cuestión de esa tan bonita que el equipo de producción siempre tiene ahí a cuarta. El evangelio de hoy, del próximo domingo, que leemos desde hoy, pues está tomado obviamente el evangelio de Mateo 21, del 28 al 32. Yo no sé si me están escuchando. Ok, parece que sí. Veo gente moviéndose aquí. Muy bien. Pues entonces, leamos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero. Les dice Jesús: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque vino Juan a ustedes por camino de justicia y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos entonces a Dios, el Espíritu Santo, que sea su gracia la que nos encamine, dirija y acompañe en este momento tan especial en que nos disponemos a meditar, a compartir su palabra. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas. Fíjense, hoy tenemos un texto, wow, un texto bastante interesante. Hoy tenemos un texto que a nosotros, miren, nos da aquí, nos abofetea. Jesús está hablando ahora, digo nosotros porque entiendo que los que estamos aquí, de una u otra forma, pues somos personas comprometidas en la iglesia y demás. Y somos personas que estamos al servicio de la palabra, al servicio de Dios. O sea, somos hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Cuándo nosotros nos hacemos hijos de Dios? Pues para nosotros los cristianos, cuando nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces hoy Jesús viene a hablarnos de un padre que tiene 2 hijos. 2 hijos. Él está hablando, atención a esto que es importante, está hablando a los fariseos, a los sacerdotes y a los ancianos. A los sacerdotes y a los ancianos que se habían acercado. Si vamos a los textos anteriores, a los versículos anteriores, vemos que Jesús está hablando con un grupo de sacerdotes y ancianos que habían venido a preguntarle que con qué potestad, con qué autoridad él predicaba, con qué autoridad pues él hacía lo que hacía. Y ahí Jesús lo pone en jaque preguntándole que Juan, ¿con qué autoridad hacía las cosas? Bien, entonces, en este contexto, Jesús presenta esta parábola. Una parábola que es, y lo chulo es que Jesús no solo presenta la parábola, Jesús le explica y le dice lo que está pasando. Jesús habla de 2 hijos, 2 hijos, 2 hijos. Nosotros ahora nos identificamos como hijos, si somos o no somos hijos. Si somos bautizados, somos hijos. Somos hijos.
Entonces Jesús presenta 2 hijos. O sea que ante Dios hay 2 formas de ser. Primero hay uno que le dicen, ve. Y dice, no voy. O sea, tiene una respuesta negativa al principio, pero luego va, se arrepiente. Atención a esta palabra importante, se arrepiente. No es que ahora empieza a refunfuñar y que tanto que me manda, que tanto que... Y voy ahí a la mala y voy a hacer la cosa mal. No. Se arrepiente. Se arrepiente y va. Y el padre entonces va donde su segundo hijo y le dice, ve a trabajar a mi viña. Y el segundo hijo le dice, sí, señor, aquí estamos, lo que tú digas, como tú digas, aquí vamos a hacer lo que tú nos mandes. Y después no va, simplemente no va. Entonces Jesús pregunta, ¿quién ha hecho la voluntad del Padre? Y es aquí interesantísimo el por qué Jesús presenta estas imágenes. Jesús está hablando, ya les decía, con sacerdotes y ancianos, o sea, con personas de Dios, con personas que se supone que hacen la voluntad de Dios, con personas que se supone que siguen a Dios, como tú y yo, personas que siguen a Dios, y lo manda a un sitio en específico, los manda a trabajar en su viña. Y aquí la gran pregunta de esta noche. ¿Qué es la viña del Señor? ¿Qué es la viña del Señor? ¿A dónde nos está enviando el Señor cuando dice que vayamos a su viña a trabajar? No a nuestras propias viñas, no a nuestras propias viñas, sino a su viña, a su viña. ¿Y qué es la viña de Dios? ¿Qué es la viña de Dios? Donde uno va, habiendo dicho que no iba, sin embargo va. Y donde otro que había dicho que iba, en un principio, pues se retracta y no va. ¿Qué el Señor nos quiere decir noche? ¿Qué el Señor nos quiere decir en este domingo? ¿Qué el Señor nos invita a que nosotros, que el Señor quiere que nosotros prestemos atención? Algo en lo que les he insistido mucho. Dios tal y cual es. La viña del Señor, la viña del Señor, las cosas como Dios la presenta, a Dios como es. Dios como se ha revelado, no como nosotros nos lo quisiésemos inventar. Y a nosotros nos duele muchas veces predicar a Dios tal y cual es. A nosotros nos duele muchas veces estar en la viña del Señor. La viña del Señor no es necesariamente estar metido en la iglesia. No necesariamente. Porque muchas veces nos metemos en la iglesia y no predicamos al Señor tal y cual es. No predicamos a un Señor como Él se ha revelado. Un Dios de perdón, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere que todos sus hijos se salven. Sin embargo, pues nosotros muchas veces que metido en la viña del Señor, pues andamos inclusive creando discordia, andamos llevando chismes, andamos llevando rencores, andamos creando desunión. Y este valor que meditamos durante este mes, este valor de la palabra, nos invita a que nosotros escuchemos claramente la palabra de Dios. Nos invita a que nosotros veamos a Dios como es. Nos invita a que nosotros escuchemos a Dios. Y luego que nosotros escuchemos a Dios, escuchemos verdaderamente a Dios, no al Dios que nosotros muchas veces nos inventamos, pues que nosotros escuchemos a Dios y habiendo escuchado a Dios, lo veamos tal y cual es y entonces ahí sí podamos trabajar en su viña. Sí podamos entrar en su viña, podamos empezar a trabajar en su viña. Porque la viña es la viña del Señor, no la viña mía. No es el Dios que yo quiero, no es el Dios que yo me invento. Es el Dios que me ha hablado.
Es el Dios que se me ha revelado. Es el Dios que se me ha mostrado de una forma específica. Y yo quiero insistir mucho, mucho en esto, porque nosotros como cristianos católicos caemos mucho en este tema. Muchas veces caemos mucho, porque nosotros nos creamos nuestras propias viñas en la iglesia. Nos creamos nuestra propia viña, porque en la iglesia las cosas se hacen como yo, o la cosa en la iglesia tiene que ser como yo entienda que tienen que ser. O sea, porque la iglesia es tuya, la viña es tuya, es tu viña. Nosotros estamos colaborando en la viña del Señor. Y para nosotros verdaderamente nosotros verdaderamente entrar en la viña del Señor, trabajar en la viña del Señor, debemos saber primero cómo es Dios. Debemos saber quién es Dios. Debemos saber cuál es su viña. Si tú no sabes cuál es su viña, ¿para dónde tú vas? Cuando ven a ver termina en una viña ajena. O cuando ven a ver tú mismo coges para tu viña y te vas a trabajar en tu viña. Interesantísimo. Entonces Jesús utiliza dos personajes que eran pecadores público. Las prostitutas y los publicanos. ¿Qué pasa con las prostitutas y los publicanos? Que estos sí aceptaron el evangelio que el Señor le predicaba. Estos sí aceptaron al verdadero Dios que era revelado por Jesús y que fue revelado por Juan el Bautista. Sin embargo, los sacerdotes y los ancianos se habían quedado ya con el Dios falso que ellos se habían inventado. Entre tantas leyes, entre tantas cosas, se habían ya armado su propio Dios y habían perdido la visión del Dios verdadero. Habían perdido la visión del Dios verdadero. Se habían hecho su propia viña. Su propia viña. Y cuando el Señor los invitó a ir a su viña a trabajar, estos dijeron, sí, Señor, sí voy. Pero cuando vieron cuál era la viña, dijeron, no, espérate, esta no es la viña que yo quisiera trabajar. Su propia viña. Su propia viña. El Señor nos llama al corazón, nos invita en nuestro interior a que nosotros lo reconozcamos tal y cual es. Porque solo en la medida que nosotros podamos reconocer a Dios tal y cual es, podremos entrar en su viña a trabajar. Podremos empezar a repartir, podemos empezar a sembrar, podemos empezar a cosechar, porque estamos en la viña del Señor. Pero ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a sembrar su palabra. Vamos a cosechar santidad. Vamos a cosechar salvación. Porque esto es lo que hay en la viña del Señor. En la viña del Señor. ¿Y cómo no le van a llevar la delantera las putas y los publicanos? Si estos acogieron el mensaje que Dios les mostraba. Acogieron el mensaje que Jesús predicaba, que no era más que la realización de lo que aquellos se supone que estaban viviendo, pero que realmente no vivían nada. No lo vivían. ¿Qué pasaba con un publicano cuando veía a Jesús? ¿Qué pasaba con una prostituta? Se le tiraba a los pies la prostituta, le lavaban los pies con lágrimas, se los secaban con los cabellos, se los jugaban con perfume. Mateo, que era justamente un cobrador de impuestos, Jesús lo llama y le dice, no, ven, sígueme. Se para, lo sigue y se va con su reguero de publicanos también, publicanos, pecadores. Todos se reúnen esa noche con Jesús a cenar. Hay conversión, hay cambio, hay una visión, una continuación, una persecución de Dios tal y cual es. Tal y cual es. Un Dios que llama a todos, un Dios que acepta a todos, un Dios que quiere que todos se salven. Por eso, la invitación de esta noche, la invitación para este domingo,
pues no puede ser otra que escuchar verdaderamente a Dios que habla, a Dios que nos habla en su palabra, para poder ver su viña, para poder reconocer su viña y entonces poder entrar a trabajar en esta. Porque es que si no conocemos a Dios, si no entramos en la dinámica de entender a Dios como se nos ha revelado, vamos a estar trabajando en nuestra propia viña, no en la viña del Señor, no en la viña del Señor. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos dé su Espíritu Santo para poder escuchar su palabra, poder escuchar esta palabra que se nos da, esta palabra que se nos revela, esta palabra que se nos ha dado a conocer con el fin de que nosotros nos acerquemos a Dios y podamos servir a un Dios que nos ama a todos, un Dios que ha dicho que el sol sale para todo, que la lluvia cae sobre buenos y malos, un Dios que ha dicho que quiere que todos los hombres se salven. Amén. Veamos entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cómo pudiésemos nosotros hacer durante esta semana este valor de la palabra vida. ¿Cómo pudiésemos hacerlo vida? Yo le tengo una propuesta. Bueno, una propuesta no. Esto es lo que toca para esta semana. Para nosotros poder realmente escuchar la palabra de Dios, necesitamos verdaderamente escuchar, leer la palabra de Dios. Entonces yo le invito que durante esta semana, empecemos esta semana con la dinámica de leer detenidamente el evangelio de cada día. Leer, releer y pensar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Todos los días. Vamos a introducirnos en este evangelio. Está el evangelio en la guía mensual, está el evangelio, lo mandan muchísimas veces por las redes sociales, por Facebook. A mí por WhatsApp me llegan por lo menos 4 evangelios todos los días. 4 evangelios todos los días. Entonces vamos a introducirnos durante esta semana es la práctica, ¿eh? Esta semana es para empezar, de modo que esto es para continuarlo, pero vamos a leerlo detenidamente y veámoslo con esta pregunta. Según este evangelio, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Porque solo viendo cómo es Dios podremos entrar en la viña a la que Él nos invita a trabajar, Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, su turno. Aportes, expectativas. Hoy es el último encuentro de este mes. El último encuentro con este valor de la palabra. Y no sé si tienen preguntas, no sé si tienen algo que aportar, algo que quieran, no sé, algún testimonio de lo que ha sido este mes de encuentro. Este ya nuestro segundo mes de encuentro con este valor, con esta dinámica del plan de la palabra. Vamos a ver. Ahora les escuchamos a ustedes. Levanten la mano o escriban por el chat o pongan la manito en el sistema, en el programa, que nos dice que ustedes quieren participar. Anímense. Y los que tienen la cámara apagada, que la enciendan para verles si están haciendo señas. Hermana Jacqueline, enciende el micrófono. Sí, buenas noches a todos y todas, al padre Robert, para reiterar la felicitación por esa ordenación tan hermosa. Y tuve el honor hoy de estar en su celebración en la parroquia Estela Maris.
y decirle que lo hizo muy bien, que lo siento con mucha unción del Espíritu Santo, muy enfocado, muy bella su misa, y lo que quiero más bien es darle esa felicitación y exhortarlos a ustedes, yo misma, que sigamos orando por él y por todos los sacerdotes recién ordenados, por los que están y por las vocaciones, sobre todo, para que sigan más vocaciones y dando frutos, porque necesitan de nuestras oraciones los sacerdotes también. Buenas noches. Amén. ¿Algún otro comentario? Teo, está haciendo señas, Teo. Abre el micrófono, hermano, que no se te escucha. Ya lo tengo abierto. Okay. ¿Verdad? Ya se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. No, lo que acaba de decir la hermana Jacqueline ahora, yo no pude participar, ¿no? Aunque fuera virtual, por el día de la ordenación del padre Robert, pero he podido pues ver algunas cosas. Y hoy yo lo saludé a él cuando terminó la misa y le pedí a Dios que lo siga bendiciendo. Yo le decía, usted arrancó, bueno, también lo comenté junto con el padre Juan Miguel. Le dije yo a Juan Miguel, pero el padre Robert arrancó con la pila, con el Y encendido. El Espíritu Santo está totalmente en él, lo tiene lleno de todo ese Espíritu Santo y su palabra es fluida, verdad que no se notó nervioso. Que no se notó nervioso, parecía todo un maestro con toda una experiencia. Así que la gracia y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, porque pienso que ahora tenemos un nuevo sacerdote y joven que se va a entregar por el reino y que lo va a hacer pues bien. No, y es verdad, porque como él lo acaba de mencionar en el tema que estamos llevando, yo sé que él es un hombre muy cercano a la palabra, y yo digo que, como siempre lo digo en mis participaciones, la palabra de Dios es la que forma uno, es la que prepara, y no, podría uno caminar a ponerse en condición de poder responderse uno mismo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque hablar de quién es Dios, definitivamente hay que conocerlo. Y el valor de este mes de septiembre, ojalá que todo el mundo, todos nos hayamos puesto más en contacto con la palabra, porque es que la hacemos vida, la hacemos parte de nuestro plan de Dios a medida que vamos conociendo. Es que Dios, yo sé que Dios nos habla cada día a través de su palabra. Yo lo sé porque yo estoy en condición de dar testimonio. Yo no busco a Dios en lo extraordinario, yo lo busco en lo más mínimo que me pasa a mí en el día completo. Entonces, pero eso yo solamente lo puedo sintonizar en la medida que yo me dejo iluminar por su palabra. Y uno se pone a sí mismo a meditar y reflexionar cada día esa lectura que uno va haciendo, y tiene uno la forma de poder ir interpretando esa palabra que Dios te dirige a ti. Por eso es que la lección divina tenemos cada día que ponerla en práctica, porque así nosotros vamos a interiorizar y vamos a ponernos en sintonía con todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos pasa a nosotros, porque lo vamos a hacer vida en nosotros, interiorizar. Entonces vamos a estar en condición de interpretar qué Dios me quiere decir en mi estado anímico, en mi estado de alegría o de tristeza, de melancolía, de desesperanza. Entonces no va a encontrar la respuesta, pero para eso tenemos cada día que ponernos más en contacto con su palabra. Qué bueno que podemos seguir despertando todo este deseo de adentrarnos más en esa palabra. Y no sé, parece que no hay muchas personas hoy participando, parece que no hay muchas, pero tenemos que seguir publicitando para que la gente se integre. Entonces, una media hora, 45 minutos
valiosísimo, valiosísimo. Así que gracias por permitirme la oportunidad, mi hermano Tony, que a usted también lo vi esta mañana y me dio mucha alegría de verlo y ver cómo está fajado. Usted, como acaba de decir ahora, es que el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, como decía el Padre hace un ratito, ¿sabe qué? Es el reino del Padre, no es mío. No soy yo. Es ese reino, esa viña. No soy yo. Yo tengo que pedir a Dios que me la muestre, porque la de él que yo tengo que participar. Entonces, Tony, tú estás en la viña, tú. Amén, amén. Haciendo lo que nos toca aquí para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Casta está calladita ahí. Sandra Rijo también. Bien, pues sí. ¿Alguien dijo yo? No, están callados hoy. Bien, pues sí, sí, porque realmente yo entiendo también que esto es algo para meditar, es algo para hacer una introspección. Entonces, mis queridos hermanos, sí les invito, por favor, a seguir orando por mí, por mis compañeros, por esta vocación, por este llamado que Dios nos ha hecho. Estos han sido días de luna de miel, como dicen, pero hay que orar para que se mantenga así, para que sea esa misma unción de Dios, pues la que nos acompañe, la que nos dirija y conduzca siempre todo este ministerio. Siempre he dicho que yo simplemente soy un administrador de los misterios de Dios, alguien que Dios ha llamado para ayudarle en esta misión de ayudar a que la gente se salve. Yo voy a utilizar mucho siempre esa palabra de salvación, de cielo, porque a veces eso se nos olvida. Nosotros a veces como que la sacamos de nuestro lenguaje. Salvación, cielo, vida eterna. A veces como que nosotros como que nos olvidamos y justamente ese es el centro de nuestra razón de ser. Porque justamente porque Cristo resucitó, es que nosotros hoy podemos continuar con este evangelio, con esta dinámica de seguimiento del Señor, que nos ha demostrado que la muerte no tiene la última palabra. Así que les invito a orar por nosotros, a orar por todas las vocaciones también, para que cada día se despierte más este sentido de colaborar en esta misión salvífica de Dios. Pues mis queridos hermanos, hermana, una alegría verdadera poder haber compartido con ustedes este día, este jueves en que el Señor nos habla de forma especial. Hoy día de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo, una ocasión especial para orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes. Así que ahora pues les dejo que vayan tranquilos a seguir compartiendo ahí en familia, a seguir disfrutando de este día de fiesta, y les imparto ahora con mucho cariño la bendición. Mi primera bendición en este grupo como presbítero, no se puede. Un momentico, padre. Quejar, no se puede. Juana levantó la mano, Juana de Jesús levantó la mano. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver, Juana. Juana. No se le escucha, hermana. Enciende el micrófono. Aló. No, parece, fue que... Fue sin querer. Por error. Ok. Continúe, padre. Pues oremos, mis queridos hermanos, hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento en que nos permites compartir tu palabra, en que nos permites estar contigo, en que nos permites conocerte un poquito mejor para seguirte y servirte en tu viña, no en nuestra propia viña. Que podamos siempre reconocer tu palabra, que nos hablen al corazón y nos invita a seguirte y a motivar a otros a que te sigan para la salvación eterna. Tú que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la con su bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todo nuestro país y les acompañe siempre. Amén. 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 Feliz noche, feliz semana, feliz domingo, mis queridos hermanos, hermanas. Podemos continuar en la paz del Señor. Muchísimas bendiciones. Amén. Amén. Ya conoce mis flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso de volar. Así con ella quiero estar. No me soltaré jamás, con ella al cielo quiero llegar, de su mano escapa el sol, María. Ella mía hacia Dios, María. Amén. Bendiciones, hermano. Bye. Amén. Buenas noches. No nos queremos ir.